Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Sociedad de Gastroenterología de Sinaloa y a la misma mesa directiva de la asociación de invitarme a esta bella ciudad de Culiacán. Y mi tema es hablar de encefalopatía, ¿no? Encefalopatía, después del pedazo de carne que nos tomamos el doctor Miguel Valdovinos aquí en el restaurante del hotel, pues él sí tuvo problemas de encefalopatía, yo no, afortunadamente. Entonces, realmente la encefalopatía hepática es una de las complicaciones que vemos en pacientes cirróticos y en el año de 1998 la encefalopatía hepática la definían como un espectro de anormalidades en los pacientes con disfunción hepática, excluyendo enfermedad hepática. Pero la reunión de la Asociación Americana de Hígado de Estados Unidos y la Europea tiene una definición más fisiopatológica y lo definen como una disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática o derivación portosistémica con manifestaciones de espectro de anormalidades que pueden ser neurológicas o psiquiátricas, que se presentan alteraciones clínicas y pueden llegar hasta el coma. Entonces, esto es lo importante reconocer, también los aspectos epidemiológicos. Reconocemos que los pacientes que tienen una cirrosis descompensada tienen las probabilidades del 30 al 45% de tener encefalopatía y que el 20% existe de riesgo anual de desarrollar encefalopatía en un paciente que nosotros lo vamos siguiendo y que tiene una cirrosis compensada. Y el 60% de los pacientes con cirrosis compensada, que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos en la práctica diaria, pueden andar aquí con nosotros sin tener datos clínicos, pero pueden tener una encefalopatía hepática. Y realmente es un problema desde el punto de vista económico, múltiples hospitalizaciones, y en Estados Unidos se calcula aproximadamente 111,000 hospitalizaciones al año. Y si nosotros vemos la supervivencia cuando tiene el primer episodio de encefalopatía, vemos que pues, aproximadamente la supervivencia está entre el 20 al 30% a los 24 meses, entonces viene siendo un problema importante que ya se deben de someter. Y realmente cuando nosotros empezamos a estudiar los pacientes aquí en este estudio, 1.402 cirróticos, y vemos la diferencia. Aquí es muy importante que el paciente no tenga encefalopatía para que tenga una supervivencia mucho mejor que cuando tienen encefalopatía hepática, pues se reduce la supervivencia. Entonces realmente lo que queremos es que no lleguen y que estén estos pacientes compensados y que tengan una mejor sobrevida. Se calcula la sobrevida en un paciente cirrótico compensado en promedio de 9 años, y pues ya cuando se descompensa pues se reduce a un promedio de 2 años. Entonces es muy importante reconocer los mecanismos fisiopatológicos de la encefalopatía hepática, y tienen como punto principal el amonio. El amonio también esa hiperammonemia puede venir del intestino por el estado catabólico, las bacterias del músculo, del riñón, y que nos va a alterar el ciclo de la urea, y que no solamente tiene que ver el amonio, sino actualmente hay muchos trabajos que nos mencionan sobre la alteración de la microbiota, y que esta alteración de la microbiota nos va a producir inflamación y nos va a liberar citocinas proinflamatorias, y nos va a alterar el sistema de estrés oxidativo y el óxido nítrico, y nos va a provocar encefalopatía hepática. Es importante reconocer la nueva clasificación de encefalopatía hepática, y si nosotros vemos, se ha diferenciado en varios tipos: en el tipo, en el grado, en el tiempo y los factores precipitantes. Entonces, esto es lo que va a hablar la doctora cuando hable la doctora Rizzo sobre la falla hepática aguda. Es cuando se hace derivación portosistémica, pues ya sea TIPS o vía quirúrgica, y lo que vemos más frecuente es la cirrosis, que es el tipo C. Y el grado de encefalopatía, y esto es muy importante reconocerlo, que puede ser mínima o grado 1, que en donde el paciente todavía no tiene manifestaciones clínicas, y cuando ya empieza con grado 2, 3, 4, ya tiene las manifestaciones clínicas. Y también en relación al tiempo, que puede ser episódica, cuando no hay encefalopatía después de los 6 meses,
Y cuando vemos que es recurrente, pues se reduce el tiempo, menos de los 6 meses. Y tenemos pacientes que se vuelven persistentes y nunca se resuelve la encefalopatía. Y también se encuentran los que tienen factores precipitantes, o sea que un factor está produciendo el problema, y espontánea cuando no encontramos un factor precipitante. Entonces entendemos que de alguna manera los grados de encefalopatía se pueden reconocer muy bien, y realmente lo que nosotros cuando hacemos el análisis en los pacientes que tienen encefalopatía hepática, que todavía no hay manifestaciones, pues vamos a encontrar un estado mental normal. Tenemos que realizar pruebas especializadas, que no va a ser el tema de hoy, porque tendríamos que hablar de un tema aparte, que es la encefalopatía hepática mínima. Cuando hacemos esas pruebas vamos a encontrar alteraciones y pues realmente vamos a encontrar no datos clínicos extrapiramidales como es la asterisis. En cambio, cuando ya hay manifestaciones, entonces ya encontramos el estado mental de desorientación hasta el estado de coma, y pues aquí ya no son necesarias hacer las pruebas que nosotros tenemos para ser especializadas, para hacer el diagnóstico, y pues aquí el problema es que pueden llegar hasta el coma. Se han utilizado varias situaciones, como vemos aquí, la encefalopatía hepática no manifiesta, que es mínima. Entonces, estas se pueden presentar pues un diagnóstico que muchas veces no encontramos ningún dato clínico y tenemos que hacer las pruebas especializadas, y muchas veces puede estar asociada a encefalopatía hepática manifiesta y hospitalizaciones posteriormente. Tienen mala calidad de vida, alto índice de accidentes, por eso se ha discutido mucho en relación si estos pacientes pueden manejar, y el empeoramiento del estado socioeconómico porque no pueden realizar sus actividades diarias. Es importante reconocer que pues debemos reconocer la evolución de la encefalopatía, que puede llegar desde alteraciones del sueño, del comportamiento, de la somnolencia, la confusión hasta la inconsciencia, y de tener alteraciones neuropsiquiátricas que pueden tener desde neurológicas, asterisis, voz mal articulada, ataxias, reflejos alterados. Necesitamos hasta llegar al coma y a la pérdida de reflejos. Se han utilizado varias escalas para manejar la encefalopatía. Los intensivistas utilizan una escala, la que se ha utilizado más, la de New Haven, por muchos años, y es la que sigue siendo más utilizada en los hospitales. Y realmente la que a mí me gusta más, y lo aprendí del doctor, uno de mis maestros, el doctor Tarek Hassanein, donde es muy sencilla, porque habitualmente cuando los pacientes ya están en la terapia intensiva, pues el que maneja al paciente es la enfermera. Entonces tenemos que hacer más fácil el uso de las escalas. Entonces en esta escala, por ejemplo, tenemos que checamos el tiempo, la hora, y entonces vemos encefalopatía en grado 4, 3, 2 y 1. Si nosotros no abre los ojos, no hay reactividad y pues no hay respuesta verbal, pues todos son aplicables a grado 4. Si el paciente tiene, por ejemplo, 3 o más de somnolencia, confusión, desorientación, problema del estado mental, estamos, Babinski presente, entonces ya más de 3 los catalogamos con grado 3, y así nos vamos hasta el grado 4. Es muy sencillo, yo les recomiendo esta tabla para que la tengan las enfermeras. Yo se las tengo a las enfermeras en la unidad de cuidados intensivos, y la puede manejar cualquiera, y de alguna manera nosotros por turno nos tienen que estar informando cuál es el estado general que va teniendo nuestro paciente con encefalopatía. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo más importante y cuáles son las preguntas que nos debemos de hacer cuando llega a urgencias un paciente con encefalopatía? Pues que si la encefalopatía, en primer lugar, si es manifiesta, lo más importante en todo paciente crítico, mantener una vía aérea permeable, reconocer cuáles son las causas que están provocando la precipitación, y que si realmente vale la pena hacerle niveles de amonio, porque habitualmente llegan a urgencias y los médicos de urgencias y los intensivistas a fuerza quieren hacer amonio para saber si tiene encefalopatía. Y después del tratamiento, cómo va a perdurar y si se va a mantener alerta el paciente. Entonces son los cuestionamientos que nos debemos de hacer de alguna manera.
Entonces, lo más importante es hacer un diagnóstico diferencial. Si el paciente, habitualmente tenemos muchos pacientes con cirrosis que tienen diabetes, que pueden tener síndrome premolar, hipoglucemia, si están ingiriendo alcohol, si tienen datos de intoxicación, alteraciones electrolíticas, frecuentemente muchas veces vienen por el abuso de los diuréticos, están utilizando diuréticos, tienen hiponatremia o tienen hipercalcemia o tienen una hemorragia intracraneana que ya sabemos que tiene alteradas las pruebas de coagulación de estos pacientes, o sí mismo pueden tener un evento vascular cerebral. Y en menor grado, infecciones neurológicas, epilepsia, convulsiones, alteraciones psiquiátricas o el evento de, si hay eventos de estrés, que puede ser falla orgánica múltiple o inflamación. Es importante reconocer cuáles son los factores precipitantes para nosotros entender. Si nosotros sabemos que es la episódica, que es menos de 6 meses, entonces lo más frecuente van a ser las infecciones, la hemorragia gastrointestinal, y frecuentemente empezamos a utilizar diuréticos porque habitualmente estos pacientes ya tienen ascitis, empiezan a utilizar diuréticos de asa y empiezan a tener problemas. En menor frecuencia, alteraciones electrolíticas o estreñimiento. En la recurrente son las más frecuentes las factor precipitante, las alteraciones electrolíticas y las infecciones. Entonces realmente es muy importante reconocer cuáles son los factores para nosotros dar el tratamiento adecuado. También se ha demostrado que en estos estudios del doctor Amodio y Angeli, que es una de las gente que trabaja más en hiponatremia y síndrome patronal, ellos demuestran que los pacientes que tienen sodio bajo tienen mayores posibilidades de tener encefalopatía hepática. Ahora, ¿qué utilidad tiene el amonio en la práctica clínica? El amonio elevado en los pacientes cirróticos con encefalopatía hepática como resultado no tiene valor diagnóstico ni pronóstico. Entonces esto es muy importante que ustedes lo sepan y que los valores normales se deben de considerar y reevaluar, pero no es aquí lo más importante hacer un diagnóstico clínico, una evaluación, una exploración, valorar el estado mental y las características que va teniendo el paciente. Entonces, de alguna manera, cualquier paciente cirrótico con alteración del estado mental se debe considerar que tenga encefalopatía hepática. Es muy importante tener comunicación con la familia, ver los cambios que está teniendo, las alteraciones que vamos teniendo en el paciente que tiene una cirrosis compensada y de repente se descompensa, y que estos pacientes con encefalopatía manifiesta se deben de internar, se deben de hospitalizar, valorar cuáles son las causas potenciales y que ese paciente ya debe estar en programa de trasplante hepático, ¿no? Como lo mencionaron previamente. El monitoreo del amonio no son de utilidad para el diagnóstico de encefalopatía hepática manifiesta, que les quede bastante claro, y que claro que si nosotros tenemos una encefalopatía manifiesta, debemos de detectar el factor precipitante, tratarlo, y si no lo reconocemos, pues si tiene una encefalopatía de grado 3, pues hay que internarlo en la unidad de cuidados intensivos, y si no responde a las medidas generales, podemos utilizar otra terapia de segundo nivel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como tratamiento en estos pacientes? Pues de lo que tenemos a la mano, ¿no? Además de las medidas generales que hacemos de urgencias, todos nosotros que lo conocemos perfectamente, pues debemos de reducir la carga de nitrógeno en el intestino, y para eso tenemos lactulosa, rifaciamina, probióticos, laxantes o drogas que modulan el amonio sin afectar el intestino, que la LOLA, que es la ornitina esparto, el benzoato de sodio, el glicerilfenilbutirato, que lo vamos a ver posteriormente en la plática. La lactulosa es la más utilizada. La lactulosa es un disacárido, ¿verdad? Es de fructosa y galactosa, tiene una vida media de aproximadamente unos 0.5 a 2 horas y su excreción urinaria es menos del 3%. Esta es metabolizada por la flora bacteriana del colon para ácidos grasos cortos, alterando el pH intraluminal, y es excretado por las heces. Entonces la lactulosa, pues existen los primeros estudios. Aquí tenemos los estudios iniciales en los 80s de Misael Uribe, donde probamos no solamente lactulosa, el lactitol versus placebo, y vemos que el número de pacientes son muy pocos, ¿verdad? Realmente pues el valor de estos estudios estaban en controversia, y no fue hasta el año 2004 donde hacen un metaanálisis donde demuestran algo muy interesante. Si son estudios bien hechos, vemos que no hay ninguna diferencia de utilizar lactulosa contra placebo.
pero cuando son no de muy buena calidad, pues la lactulosa tiene un valor importante. Entonces esto nos da hasta la fecha, a pesar de lo que tenemos en la información de los metaanálisis, vemos que todavía lo seguimos utilizando como primera línea en el tratamiento de la encefalopatía hepática. ¿Y cuáles son los factores por qué no responden a la lactulosa los pacientes? Entonces vemos elevación de los leucocitos, sodio sérico bajo, que ya lo habíamos comentado, cuando el grado de reserva hepática se va disminuyendo en los pacientes, cuando tenemos presiones arteriales bajas o el paciente tiene carcinoma hepatocelular. Y claro que hay estudios de lactulosa con polietilglicol. En los primeros 24 horas ha demostrado mejor efecto del polietilglicol que la lactulosa. Claro que lo que se menciona en ese estudio, que se tienen que hacer más estudios controlados para valorar la efectividad de este electrolito para el tratamiento de la encefalopatía hepática. Y claro que el tratamiento de los antibióticos ha sido muy importante. En muchos años utilizamos los antibióticos que no son aminoglucósidos, pero vimos que los efectos secundarios eran muy importantes y posteriormente se ha utilizado la rifampicina, que ha demostrado estar en favor en el tratamiento contra placebo. Ahora, ¿qué es la rifampicina? Pues la rifampicina tiene un efecto inhibitorio sobre la síntesis de RNA, es sobre el factor de tumor de necrosis y además se recupera el 97% en el excremento y tiene una vida media de 6 horas. Aquí vemos el tratamiento de la rifampicina, pues vemos resultados mejor que el placebo, definitivamente. Aquí lo estamos comparando rifampicina con disacárido, rifampicina contra antibióticos, mejor resultado con los antibióticos, y realmente pues vemos en este metaanálisis que salió en el 2012, pues que los antibióticos como tipo rifampicina que tienen poca absorción son de utilidad. Además que han demostrado que tienen menos efectos secundarios como es diarrea, dolor abdominal o náusea o vómito comparativamente con el grupo control. Entonces, de alguna manera, la rifampicina está cada día ocupa un papel importante en el manejo de la encefalopatía hepática. Y claro que los estudios han demostrado actualmente, el doctor Sharma nos ha demostrado que la combinación de rifampicina con lactulosa pues obtiene mejores resultados en el tratamiento de la encefalopatía hepática. Ahora, no solamente el tratamiento agudo, sino también se está utilizando estos medicamentos para la prevención de la recurrencia, y en este estudio que estamos viendo también el doctor Sharma en 2009 ha demostrado que los pacientes que les damos tratamiento con lactosa como prevención, pues tenemos menos posibilidades de que tengan brotes posteriores en encefalopatía hepática. Este estudio es muy interesante, de Andrade. Este es un estudio de la Medicina Interna de México, donde hacen un metaanálisis de los pacientes que tenían hemorragia gastrointestinal y demostraron que tenían a favor de lactosa que con el grupo que no recibió tratamiento en los pacientes que tenían hemorragia gastrointestinal. Y claro que pues, la prevención se ha demostrado en este estudio clásico del New England Journal of Medicine de marzo del 2010, donde nos demuestran que si nosotros utilizamos el tratamiento de prevención de encefalopatía hepática con rifampicina, vamos a tener una reducción de los brotes agudos de encefalopatía hasta del 58%. Y claro que vamos a tener menos hospitalizaciones que en el grupo control. Entonces actualmente estamos comparando que la rifampicina es de utilidad para evitar la prevención de brotes agudos y de tener menos hospitalizaciones en los pacientes que están con encefalopatía hepática y están recayendo constantemente y se están internando constantemente en el hospital. También se han utilizado los probióticos, han demostrado también los probióticos, ya hablábamos de la microbiota que está ocupando un papel muy importante, y entonces estamos viendo que pues compartida con el grupo control, los probióticos pueden ser de utilidad y también de lactulosa, tener menos recurrencia de los episodios de encefalopatía hepática. Y claro que la prevención de los probióticos también se ha demostrado mejor que placebo, y realmente por lo que estamos viendo este metaanálisis que presentó en la semana digestiva de ahora en San Diego, nos demuestran que los pacientes que recibieron probióticos tuvieron mejores resultados en los pacientes en el progreso de la encefalopatía comparativamente con el grupo control. Y aquí estamos viendo los estudios pues, que están a favor de la utilización de los probióticos, aunque se necesitan hacer más estudios para poder llegar a esa conclusión.
Y uno de los problemas principales en el paciente que tiene encefalopatía pues va a ser la desnutrición. Este estudio del grupo de nutrición nos demuestra que estos pacientes que están desnutridos tienen más probabilidades de tener encefalopatía, por lo que se recomienda tener una ingesta de 35-40 kilocalorías por kilogramo de peso ideal, ingesta diaria de proteínas. Y el problema que nosotros, el concepto que teníamos de restringir a las proteínas cuando el paciente llegaba al servicio de urgencia y de cuidados intensivos, no hay que restringir las proteínas. Y para mejorar sus condiciones dietéticas hay que darle pequeñas porciones de comida, suplementos, líquidos y colaciones dentro del día y la noche. Entonces realmente aquí esto es muy importante. Se han utilizado otros medicamentos que también modulan la producción de amonio, pero realmente se necesitan más estudios, como el fenilbutirato, que ha demostrado ser mejor que placebo, y también el OLA, que cada día lo difunden más, y realmente lo único que ha demostrado solamente efecto en los pacientes que tienen encefalopatía mínima grado 1, grado 2, pero los pacientes que tienen encefalopatía avanzada no ha demostrado ser tan efectivo. Y cuando se da por vía oral, pues tenemos este estudio del grupo del Dr. Po, donde nos muestran mejores resultados que la lactulosa, pero en los últimos metaanálisis nos demuestran que darlo por vía oral no es tan efectivo tampoco utilizar ese medicamento. Entonces tenemos también el MARS, que es un método que se recicla, es una diálisis de albúmina, y realmente pues hay este estudio de Jan Stack, que es un alemán, y de Tarek, que es de la Universidad de California en San Diego, que ya no está en San Diego, ahora está en Coronado, pues ha demostrado que puede mejorar en los pacientes que no responden a encefalopatía, pero se necesitan hacer más estudios, y de hecho esos pacientes que ya no están respondiendo pues se tienen que ir a trasplante hepático. Entonces podemos concluir lo siguiente en la encefalopatía hepática: los 4 puntos básicos que no debemos de olvidar en la práctica diaria: evaluar otras causas de alteración mental, manejo inicial del estado crítico en pacientes con pérdida de conciencia, que todos lo sabemos perfectamente, investigar los factores precipitantes, no olvidarlo, iniciar tratamiento empírico de la encefalopatía hepática manifiesta y tener en cuenta el episodio de historia clínica del paciente para mantener un manejo adecuado. Si estamos hablando de que es una manifestación episódica o es recurrente, pues ya tomaríamos alternativas en el manejo de nuestros pacientes, y nunca restringir proteínas en el episodio de encefalopatía hepática manifiesta. Muchas gracias.